Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo aquí en La Hora que Ortiga a través de Canal 2, Radio Monumental, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Hoy vamos a culminar, digamos, este proceso que se generó durante varios meses, haciendo un análisis a fondo sobre el resultado electoral del domingo pasado en el proceso municipal. Para eso hemos invitado a don Emilio Bruce, quien es un analista político reconocido, columnista del diario La República, que yo creo que durante como 15 días estuvo promoviendo el proceso para que la gente participara, y hoy vi una columna. Lo que no sé es si ya la columna fue publicada o va a ser publicada, pero porque la leí, porque Emilio tuvo la gentileza de mandarme. Ya fue publicada. Don Emilio Bruce, buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don Carlos. Un placer estar en La Hora que Ortiga. También hemos pedido a don Leonardo Campos, quien es el coordinador de incidencia política a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que nos acompañe para hacer este análisis. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Emilio, compañera de la Unión, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio y poder compartir con ustedes. Y a Eugenia Aguirre, politóloga, también funcionaria de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, un gusto estar aquí en espacios tan llenos de democracia radial. Y hoy nos está acompañando aquí, nos digna con su compañía, don Rigoberto González, miembro de este equipo de La Hora que Ortiga. Lo pusimos a sustituir a don Rolando González, que está desaparecido. Sí, no, don Rolando, quién sabe en qué anda, en qué ortigadas anda por el resto del país. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña. Y bueno, aquí estamos una vez más haciendo democracia mediática. Bueno, resultado electoral. Hoy vamos con el programa de fondo, que hoy no tenemos tiro al blanco, y vamos con los invitados. Y con ustedes, vamos a hacer primero las reglas de juego, vamos a hacer un análisis primero con los invitados, y luego queremos, por supuesto, que ustedes participen desde sus casas. Ustedes son la mitad de este programa. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Bueno, 35% del electorado participó, 65% no participó. Hay voces de júbilo, porque pasamos de un 31 a un 35. Yo no tengo voces de júbilo, para ser sincero, pero bueno, hay voces de júbilo porque se redujo el abstencionismo. Me parece que la reducción es mínima y que todavía sigue existiendo una gran insatisfacción, desconocimiento, etcétera, que es parte de lo que quiero que ustedes nos analicen hoy, de la ciudadanía costarricense, porque votó muy poca gente. Segundo, un partido político, Liberación Nacional, alcanza 51 alcaldías, y algunos medios de comunicación
colectiva lo ponen como perdedor, porque tenía 59 y alcanzó 51. Hace un análisis del 2010 al 2016, olvidándose, digamos, del proceso electoral del 2014, donde fue el gran perdedor. Sin embargo, ese 51 alcaldías que uno podría ser, por otro lado, exitoso, lo que le da a Liberación Nacional es 320,000, 325,000 votantes. Tal vez Luis por ahí ahora nos da los datos generales como quedaron, pero lo que uno puede decir es que es exactamente más, menos, más, unos cuantos votos, lo mismo que alcanzó Liberación Nacional en la segunda ronda de las elecciones del 2014. O sea, no creció nada. Un partido, Unidad Social Cristiana, que lo dan como el gran ganador porque ganó 4 cantones más, o sea, pasó de 9 a 13. O sea, yo no veo la grandeza, para ser sincero, o sea, va a ser así lo más crudo que pueda. No veo ese gran crecimiento, porque además la votación es bajísima, porque está 120,000 o 130,000 votos abajo de Liberación Nacional. Un partido Acción Ciudadana, partido del gobierno, que gana las elecciones en la primera etapa con cerca de 600, 700,000 votos, no sé, ahora ustedes me dan los datos, y que en la segunda ronda saca 1,300,000 votos, que es el gobierno, es el partido del gobierno, y gana 6 alcaldías. Y entonces algunos medios dicen, se mantuvo tablas, porque hace 6 años ganaron 6 alcaldías. Tablas, el gobierno, partido exitoso, partido ganador, y saca solo 6 alcaldías. Me parece que es un gran fracaso. Un partido Frente Amplio que se convirtió como el gran fenómeno electoral de la campaña pasada, y ahora saca 1 alcaldía y 2 en alianza con el Partido Acción Ciudadana, que es un tema también que en algún momento podemos analizar, diciendo que parece que se están formando alianzas con miras a las elecciones del 18, y en un programa donde estuve yo participando hace algunos días, se reconoció por parte del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio que las coaliciones les gustaron, más o menos, para ponerlo de alguna forma. Un partido Movimiento Libertario que desaparece, o sea, tenía 2 y ahora tiene nada, y entonces hay toda una serie de argumentos, y hoy don Otto Guevara dice, yo ya estoy fuera casi del liderazgo y que ojalá recuperemos las ideas libertarias que se han perdido. Probablemente las perdió él, porque él ha sido el líder absoluto total del partido. La aparición de partidos cantonales, que son un fenómeno. Ahora, ese fenómeno hay que analizarlo en diversas circunstancias. Varios de esos partidos cantonales no es que son nuevos, entre comillas, sino que son partidos que ya tienen una historia. Pero por otro lado, hay otros partidos cantonales o un partido Nueva Generación que es como una revelación, pero que pareciera de candidatos de puestos o alcaldes que quedaron electos como prestados de otros partidos, porque eran personas que estaban en otros partidos, específicamente en Liberación Nacional, en el caso de don Johnny Araya, en el caso de don Gilberto Monge, y creo que hay otro caso, que eran liberacionistas, y en un momento otros se fueron porque no los nombraron en su puesto. Entonces uno no sabe si realmente hay una modificación de criterios. Esos son los datos que los dejo en general. Yo ya no voy a hablar más, ya dije mi posición en otro programa desde mi perspectiva política, y aquí les estoy dando datos reales que están ahí. En medio de ese escenario, don Emilio, ¿cuál es su análisis? ¿Fue exitoso? ¿Vale la pena seguir haciendo estos procesos de medio periodo separados de las elecciones nacionales? Los partidos gastaron cerca de 5,000 millones de colones para que fueran a votar en algunos lados 1,000 personas o 1,500 personas. Los partidos políticos hicieron un gran esfuerzo, se vio de nuevo una movilización de partidos políticos, pero de la gente que está votando, la gente militante de esos partidos políticos nada más, y la ciudadanía no está identificada con eso. Yo tengo una perspectiva mucho más optimista. Desde el año 1949 no teníamos elecciones de medio periodo. Hay en todo esto un factor cultural, un factor de tradición, un impulso social muy importante que se había venido aletargando desde que las elecciones de diputados de medio periodo no fueron contempladas en la Constitución del 49. Me parece muy feliz la idea de celebrar las elecciones de alcaldes y de municipalidades separadas de la del presidente y de los diputados,
porque estas elecciones que recién tuvimos son un fenómeno eminentemente local. Y como fenómeno eminentemente local se veían opacadas o se veían motivadas por fenómenos nacionales. Cuando vota cerca de 1 millón de personas y el abstencionismo se reduce un 5%, yo aplaudo y me siento muy positivo y muy satisfecho. Claro está, habría querido que fuera al revés, que votara el 65 y el 35 se abstuviera, pero eso lo vamos a hacer. Es cuestión de tiempo y es cuestión de que las comunidades empoderadas con la ley de transferencia de potestades y de comience el dinero, claro, y las obras que van a poder hacer para sus cantones comiencen a materializarse, las comunidades se van a cuidar más de llevar a los mejores a los puestos de alcaldía y a los consejos municipales. Sí, es notable que algunos partidos hayan desaparecido. Y yo esperaría que la madurez política en nuestro país permitiera alianzas y consolidaciones. Y creo que el movimiento libertario que nació del PUSC podría volver al PUSC mediante algún tipo de arreglo o de consolidación o de fusión. Ya lo vemos, han dado el ejemplo el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, que son muy afines ideológicamente, que han participado en 2 cantones o en 3 cantones en alianza, ganaron 2 alcaldes, el de Montes de Oca. Pero Emilio, como aquí estamos para Ortigar, entonces usted vislumbra también un Liberación Nacional con el PAC. Yo no vería un Liberación Nacional con el PAC, pero el PUS con Otto y el Frente Amplio con el PAC, claro. Me sonaría el Frente Amplio. Muchas personas han pensado que eso es posible, siendo que don Luis Guillermo Solís fue liberacionista. Y don Otón Solís. Y don Otón Solís fue ministro del doctor Arias Sánchez. Y hay muchas personas doña Margarita Bolaños, presidente. Doña Margarita Bolaños también. En consecuencia, habiendo gente en común, algunas personas han vislumbrado posible aquello. Creo que está más lejano ese fenómeno que usted describe. Ahorita seguimos con don Emilio. Don Leonardo, vale la pena. Usted me decía ahora que ustedes tienen datos que han dado como Unión Nacional de Gobiernos Locales. Recordemos que la Unión es, digamos, como un órgano creado de segundo grado, podría decir uno, de las municipalidades para poder ayudar a coordinar. Y entonces don Emilio decía varias cosas. Uno, que se esperaría que se nombraran los mejores y las mejores. Hay una deuda muy grande, por un lado, porque creo que son 10 o 11 mujeres alcaldesas y la mayoría son hombres. Aparecieron gente joven, que me parece que es un fenómeno interesante. Yo no sé si son los mejores o las mejores, no lo sé, habría que ver cada caso. Hubo cambios, recambios, 33 creo que se volvieron a reelegir, o 30, pero hay como 20 y pico que no. Muchos escándalos en las municipalidades. Y además de eso, yo a diferencia de don Emilio, yo no estoy satisfecho. Bueno, yo sé que don Emilio tampoco, pero por lo menos está más optimista porque votaron solo 35% del electorado. ¿Vale la pena seguir con este proceso que cuesta tanta plata? Ok. Bueno, veamos ese 35% en su contexto y en su evolución para tratar de convencerlo, don Carlos. O sea, estamos hablando de que ese 35,2% lo obtuvimos, que estamos obteniendo el domingo. Estamos pasando de un 27,9% en el 2010, o sea, estamos aumentando 7,3 puntos porcentuales. Eso es un aumento en la tasa de votación de una cuarta parte. O sea, yo no considero que haya alguna elección nacional para diputados o presidente que tenga un despegue de ese tipo de un proceso a otro. Esos datos con un 35,2%, ya proyectándolos nosotros desde la Unión al Padrón Nacional, nos está dando 1.119.000 votantes, pero en el 2010 tuvimos 799.000. O sea, hay un 40% en los votos emitidos
que recibieron las elecciones municipales de incremento. Ese incremento no es el incremento del padrón, jamás. El padrón pudo haber crecido lo más un 12 o un 15% en estos 6 años. Sin embargo, la cantidad de votos creció para las autoridades locales en un 40%, 799,000 a 1,120,000. Eso es lo que nos da al aplicar esta tasa de votación de un 35,2 al padrón electoral. Entonces, eso viendo la parte de la participación política de la gente al emitir su voto por las autoridades. Si vemos el tema de los partidos, en el 2010 tuvimos 41 partidos inscritos, para esta tuvimos 63. O sea, más de un 50% de los partidos inscritos del 2010 al 2016, con toda esa riqueza y esa diversidad que significó los partidos nacionales, además de todos los partidos cantonales y provinciales, que fueron la gran mayoría, y las 4 coaliciones que se plantearon. Esa riqueza tiene de fondo el que hayan 32,000 costarricenses que pusieron su nombre, lo sometieron para todos los puestos que se eligieron, los 6,000 puestos. Entonces, esas cifras lo que nos dice es que una participación política ciudadana, desde la parte del electorado y desde la parte de la oferta partidaria, que creció de manera importantísima de un proceso a otro. Ahora, el problema aquí es si tratamos de meter qué tanto sirve esto para medir la fuerza política de los partidos tradicionales, pero en realidad estas son elecciones completamente separadas de las nacionales, y ahora lo podemos ver en profundidad cuando veamos las propuestas que hicieron los candidatos también. Eugenia, en este escenario que hablan, lo otro que uno podría argumentar es por qué esas, digamos, grandes diferencias en los cantones. Hay cantones que tuvieron una votación realmente alta. El fenómeno es cada vez muy urbano. En la zona rural el fenómeno cada vez es más débil, ¿verdad? O sea, como que no hay motivación de la gente. ¿Será que las municipalidades están fallando? ¿Qué va a hacer la Unión de Gobiernos Locales para realmente abrir el espacio para que la gente le dé importancia al tema municipal? Ahorita hablamos del tema político, pero digamos al tema municipal. Pero antes de que me conteste, Rigo, ¿qué tenemos en redes? Porque creo que es un tema que ustedes pueden también ir cogiendo como parte de los elementos, y ahorita les damos la palabra a ustedes ahí por la vía telefónica. Bueno, en lo que es Twitter, Salvatore Coppola, asesor legislativo, un saludo a don Salvatore, dice: el caso de empate en Nandayure, Guanacaste, y la subsecuente victoria del candidato de mayor edad es el primer caso en la historia de Costa Rica. Pregunta para los representantes de la Unión de Gobiernos Locales. Micael Caler dice: el abstencionismo en el tema municipal es por una razón: las personas no ven mayor cambio de un alcalde a otro. También nos dice Teacher Josué: en nuestra era hemos vivido muchos cambios políticos, el fin del bipartidismo, la muerte del PAC y el movimiento libertario, la caída de la izquierda. Dice Martí, dice: las alianzas del FAC fueron en 11 cantones, ganaron una como coalición y otra como alianza bajo candidatura PAC. Y nada más para concluir, don Carlos, ya sabemos dónde está don Rolando. ¿Dónde está don Rolando? Dice: San Carlos, compartimos en la cancha el polémico programa sancarleño con figuras ortigosas que protagonizan y disfrutan el debate político al máximo. O sea, nos está haciendo competencia. Es una ortiga infiel. Es un infiel, don Fuimos Rolando. víctimas de la infidelidad ortigosa. Don Rolando, donde sea que esté, estamos dolidos aquí. Y lo vamos a ortigar. Eso sería. Eugenia. No, bueno, sobre la pregunta que nos dejaba, la pregunta que me dejaba don Carlos, vamos a ver. En un país de tradición centralista, como bien lo repasaba don Emilio, no vamos a hacer de un día para otro que la ciudadanía se apodere de lo que le corresponde como ciudadanos en lo local. Eso a nivel de cultura política no va a ser de un día para otro, y yo creo que si las elecciones se vuelven a hacer conjuntas, nunca se va pues a lograr una verdadera adopción del tema local por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, una prueba para los radioescuchas antes de que llamen.
usted conoce al síndico de su distrito, o sea, usted sabe a quién le tiene que ir a pedir algo si tiene algún problema o ir a decirle algo si quiere llevarlo al consejo municipal. Pues es una pregunta que espero que alguno pueda contestar de los que llamen, pero definitivamente procesos como este son pequeños eslabones de un proceso mucho más grande. La gente tiene que empezar a ver lo que los gobiernos locales son capaces de hacer, y para eso se tienen que trabajar en procesos de fortalecimiento de este tipo de gobierno. Un primer paso, pues la primera ley especial de transferencia de competencia, la ley número 9329, que este año a los que somos parte del régimen municipal nos toca darles todas las herramientas al régimen para que den un uso muy bueno de tanto recurso nuevo que va a entrar y fresco, ¿verdad? Específicamente destinado para tal fin. Pero definitivamente para la cultura política costarricense esa reducción que hubo, a mi criterio, es bastante significativa y es parte, como digo, de un proceso mucho más amplio. Sí quedan deudas, faltan muchas mujeres ahí, y yo tengo eso ahí bien puesto en la mira. Sí creo que el voto de la Sala Constitucional sobre la paridad horizontal definitivamente va a hacer que en el próximo escenario esto cambie. Pero vean qué curioso, hay muchas alcaldesas de las que quedaron el día de hoy, el día 7 de febrero, que asumen el próximo 1 de mayo, que quedaron alcaldesas antes de esta elección porque se fue el alcalde titular y ahora se reeligen ellos como titulares. Es el caso de Lisette Fernández en Jiménez, el caso de doña Vera en Pérez Celedón, que no resultó electa, pero muchísimos casos. Ana Lucía Madrigal en Goicoechea, también, ella no iba en la fórmula anterior, queda como alcaldesa porque se va el alcalde titular y asume posteriormente adentro de las filas de los partidos. Pero eso es tarea de los partidos. Eugenio, ¿no está pasando el mismo fenómeno de los partidos nacionales y el poder ejecutivo en los gobiernos locales? Cuando uno oye los escándalos, los conflictos, la falta de gobernabilidad, y ahora es un tema que les dejo también a ustedes pendientes. A lo que uno está viendo que va a pasar en los consejos municipales, eso es un quebradero impresionante, ¿verdad? Son pocos los cantones en donde el que ganó tiene mayoría para poder gobernar y ejercer lo que ofreció. Ahora va a tener que negociar, y en algunos casos las negociaciones van a ser rarísimas, ¿verdad? Unos y otros, y el alcalde lo que va a tener es un presidente municipal de oposición, o va a tener a alguien de su partido pero comprometido con otros, o de un partido comprometido con el de él, etcétera, etcétera. Sí, en ese caso, nosotros siempre asumimos una posición tratando de respetar cada realidad, porque tenemos 81 realidades, además la de los 8 consejos municipales de distrito, y referirnos al caso político de cada uno pues nos puede llevar un día entero cada uno. Pero siempre muy respetuosos de esa autonomía que tienen. Lo que tratamos nosotros es de coadyuvar en esos procesos, y por supuesto que los consejos municipales van a estar fraccionados. Es el reflejo de que la sociedad costarricense ya no vota en línea, ya no vota duro, y va y si te doy la alcaldía no te doy esto, pero tal vez sí Entonces es muestra de nuestra cultura política también, y es una realidad a la que todos los partidos políticos se van a tener que enfrentar. Sin embargo, don Emilio, muchos analistas han hablado de que volvió el bipartidismo, porque si usted pone entre Liberación y la Unidad tienen el 80% de las municipalidades. Pero dos preguntas en ese sentido. La primera es eso, si hay un bipartidismo de nuevo en el país. La segunda pregunta es, digamos, le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que esto es como una encuesta de 1 millón de votantes. O sea, como toda la gente de los partidos políticos, para mí es como la encuesta más grande que se ha hecho en el país, y hay un resultado. Alguna gente dice que no, que lo cantonal no tiene nada que ver con el reflejo de lo nacional. O sea, que esto no simboliza nada para lo nacional. Yo quisiera conocer su criterio en ese sentido. Sí, señor, claro. Yo no creo que esto sea un síntoma de regreso al bipartidismo. De hecho, sigue habiendo una enorme cantidad. Se hablaba de 60 y tantos partidos a escala nacional y cantonal en esta elección. Este es un fenómeno muy local. Lo que se pone de manifiesto es que partidos como Liberación y el PUSC escogieron líderes cantonales efectivos, populares, personas significativas en la comunidad que llevaron adelante un éxito electoral. Sin embargo, Emilio, y también para Leonardo desde ya, Junta
Siglo XXI. ¿Qué más? Auténtico Limonense, Alianza por San José. Pero Auténtico Limonense, Alianza por San José son exliberacionistas que no pudieron, por una u otra razón, ganar liberación y se pasaron a otro partido y lo inventaron, ¿verdad? Pero digamos, como partidos cantonales, dos. ¿Verdad? Entonces, Emilio, yo no veo esa pelea cantonal, veo una pelea política nacional. Claro, claro. En estos momentos. Pero el surgimiento de nuevos partidos lo que va a profundizar es que los asuntos locales se manejen, se piensen y se digieran como asuntos locales. Respecto de la encuesta de el millón de personas, del millón que votó en el día 7, me parece que es una encuesta muy interesante, pero no es una encuesta que pueda extrapolarse a las elecciones presidenciales que habrán de sucederse en 2 años. Lo que sí me parece significativo es que el voto duro de cada uno de los partidos se vio reflejado en cada una de las comunidades. La diferencia con las elecciones nacionales es que el candidato nacional va a seducir el voto de los indecisos y en consecuencia el que logre atraer más votos fuera de su partido, de entre los indecisos, va a coronar con éxito la presidencia de la República o su diputación en la Asamblea Legislativa. A mí me parece, don Carlos, también que usted hizo una reflexión interesante. Habló que los consejos van a quedar divididos, que hay escándalos, que un alcalde, que hay causas abiertas por la fiscalía. Yo le hago esta reflexión. No pueden ser distintos los cantones al país. Son el reflejo de la sociedad que hemos construido y son reflejo a su vez de los fenómenos políticos que se han desarrollado en el país. ¿Cuáles son estos? Ha habido una lucha intensa para suprimir la legitimidad del liderazgo de los partidos políticos. Todos sinvergüenzas, todos ladrones, todos corruptos, siempre los mismos, como si los buenos mismos no debieran ser reelectos más de una vez. No hay que desperdiciar la experiencia de los viejitos. ¿Por qué? Es valiosísima. Y en consecuencia, todos esos factores están haciendo que se trasladen también a los cantones y a los distritos. No es algo nocivo. Forma parte de este proceso de reacomodo, de surgimiento de nuevas fuerzas y sobre todo es el parto de una nueva generación de líderes en el país, que no estamos viendo a nivel de las candidaturas posibles de los partidos tradicionales, tal vez de algunos, pero en los consejos municipales y en las alcaldías sí lo hemos estado apreciando. Don Leonardo, ahí le dejé una preguntita, pero además quisiera adelantar otra cosa. Me acaban de informar que efectivamente en el cantón de Nandayure la votación está 1.316 a 1.316. Eso es un resultado histórico en el país, porque efectivamente es la primera vez. ¿Qué pasa en ese caso? Pareciera que hay una... podría haber un cambio ahí en el proceso electoral de Nandayure en este momento, porque ya los datos oficiales están dados y son 1.316 para cada uno de los partidos. Liberación Nacional 1.316 y el Partido Nueva Generación 1.316. Bueno, ahí las normas electorales pues tendrán su forma de resolver esto. Creemos que el candidato de mayor edad es el que resulta electo en este caso. O sea, Liberación perdería una alcaldía. Viéndolo así. Ok. Y después, yo pienso que una de las principales herencias que nos deja este proceso, y ahí retomo tal vez lo que mencionaba don Emilio, cuando se referían a que 2 partidos cantonales han logrado permanecer y se han logrado reelegir, al igual que otros candidatos de partidos nacionales que se trataron de cuestionarlos, lograron ganar las elecciones. Aquí, como decía don Emilio, está pesando mucho el tema del liderazgo local
y es todo un resurgimiento, un refrescamiento de la oferta política nacional con esos liderazgos locales que en muchos casos pesa más que el partido, pesa más el nombre de la persona que pesa más que el mismo partido en el territorio. Y bueno, pues nosotros conocemos el caso muy bien de Johnny Araya y el caso claro. del Cantón de Mora, por decir solo un par de ejemplos. Y otro tema importante que está paralelo a esto es que en esta campaña electoral los gobiernos locales se apropiaron de temas que estaban en poder del gobierno central. Temas que eran rectoría del gobierno central: la seguridad ciudadana, la prevención de la violencia, el empleo, el fomento de la inversión. Esos temas la gente lo expresó como expectativa de cara a estas elecciones y de manera inmediata en las fórmulas de los alcaldes y de los partidos se vio reflejado en las propuestas. Entonces quiere decir que hay también señales muy claras de que el Estado centralista está agotado para llevar desarrollo a las zonas, y en este caso a las zonas rurales más alejadas, y que por lo tanto la primera instancia más cercana para que la gente resolver sus problemas de empleo, de seguridad, de vivienda, es el gobierno local. Y ya estos temas se discutieron en esta campaña y no van a salir más de la agenda de los gobiernos locales, llegaron para quedarse. Entonces tenemos que ya ver que el proceso de descentralización ante un Estado centralista que se está volviendo obsoleto e ineficaz para generar desarrollo en todo el país, pues ya las municipalidades, los gobiernos locales se empoderaron y se apropiaron de esos temas. Y bueno, y refuerzo todo esta hipótesis con lo que nos dio a conocer el INEC a julio del año pasado, con el índice de pobreza multidimensional que arrancó el año pasado, donde fue un índice muy completo: vivienda, educación, salud y demás. Y la tasa en el Valle Central fue de un 16%, ¿verdad? Contra un 30 y hasta un 40 en el Atlántico, en la Chorotega, en la región sur-sur. ¿Eso qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que ya la gente busca los espacios como el gobierno local para resolver esas necesidades, ¿verdad? Y eso también explica el fenómeno de que hay una mayor participación, un menor abstencionismo en esas zonas rurales. Cantones como Hancha vota un 70%, y así, porque la gente se identifica más con su gobierno local como la opción para poder resolver mis necesidades, y ve ya el gobierno centralista como algo más ineficiente, más ineficaz y cada vez más lejano. Me llamo José Joaquín Arguedas, soy profesor universitario, antiguo director general de Servicio Civil. Los invito cordialmente a escuchar La Hora que Ortiga en Canal 2 y en Radio Monumental todas las noches a las 9:30, un programa muy ameno que tiene 8 años de estar al aire y que realmente lo he seguido y me parece muy positivo, muy bueno, muy proactivo. Los invito cordialmente a escucharlo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Regresamos al programa de hoy con don Leonardo Campos y Emilia Aguirre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el analista Emilio Bruce. Rigoberto, tenemos algunas en redes sociales. Sí, nos pregunta Sandra Álvarez, fiel Ortigosa, dice: ¿se debe buscar más participación ciudadana? ¿Cómo? ¿Será que todos vemos a la MUNI como quien recoge la basura?
O sea, es una cuestión ahí más de comunicación de los gobiernos locales que tienen que ver cómo esforzarse para en ese tema. Dice también Micael Calel, se cumplió mi frase cuando me invitaron al programa. En el caso de Johnny Araya, un partido no es más grande que una persona. También nos dice aquí Alonso Orr, dice, en Upala ganó la oligarquía Piñera aliada del PLN. Además de dañar el ambiente, daña la democracia. Son algunos de los comentarios que nos dejan por aquí. 905-222-0000 si quieren acompañarnos en el programa. Eugenia. Sí, tal vez a Sandra Álvarez, que comentaba sobre el tema de la participación. Los gobiernos locales tienen amplios espacios de participación y conforme se abren, pues cuesta mucho, bueno, por las experiencias que nos han comentado a nosotros, cuesta mucho que la gente se involucre, pero los gobiernos locales, por definición, por la conformación de juntas viales, por la conformación de los consejos de distrito, por la conformación de las juntas de educación, por la conformación de un montón de pequeños órganos que coadyuvan a la labor del gobierno local, requieren participación y de todos y todas. Y si una persona cree que la municipalidad solo sirve para recoger basura, es porque tal vez nunca se ha acercado a la municipalidad y nunca ha explorado el potencial que esta puede tener para contribuir al desarrollo. Entonces, sobre la pregunta de la participación, para involucrarse en la municipalidad hay muchas opciones, solo hay que irlas buscando y acercarse, pero bueno, la participación a nivel electoral es otra cosa y seguimos avanzando en este tema. ¿Es más importante las personas que los partidos políticos o fueron las maquinarias políticas las que movilizaron los votos ese día? Yo creo que las dos cosas. Las personalidades son trascendentales. No podemos pensar que una personalidad como la del alcalde de Limón, como el del alcalde de Mora o el alcalde de San José y su grupo de admiradores y partidarios no es importante en sí misma. Lo acaba de demostrar esta elección. Me parece que en torno a la participación ciudadana me gustaría terciar con mi tocaya. Pero tal vez, si me permite, don Emilio, porque sí, tengo señor. Dos personas ahí en la línea telefónica. Sí, claro, por supuesto. Don Alberto Castro y don Carlos Solís, don Alberto Guadalupe y don Carlos de Curridabat. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches a sus invitados. Acaba de decirse don Emilio Brus que los alcaldes elegidos o ciertos alcaldes pues tienen su coto de amigos ahí, ¿verdad? Que los favorecieron, pero es mínimo, es decir, no puede ser que un alcalde como el de Limón haya sido elegido con 4 denuncias penales, según informó la prensa. Eso me parece muy delicado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece muy delicado. Si es cierto lo que informó la prensa. Y estas elecciones no corresponden al verdadero sentir de la población. Más bien es decir, la gente no fue a votar porque no les gusta el sistema como se maneja en las municipalidades, así de simple. Buenas noches, muchas gracias. Alberto, les ruego a la gente que llame que baje un poquito el sonido del radio porque nos genera algún problema. Don Carlos Solís de Curridabat, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, muy bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Un saludo muy caluroso a don Emilio Brus, que fue mi profesor de mercadeo en la Universidad de Costa Rica. Quisiera hacerle una pregunta a don Emilio, que ha sido gerente y presidente de organizaciones muy importantes en Costa Rica. Un paralelismo sobre lo que es la reelección en lo que tiene que ver con la presidencia de la República, que no puede ser continua, que Oscar Arias hace pocos años fue que logró por medio de la Sala Cuarta abrirla y no puede ser de forma continua, mientras que en la parte municipal vemos que hay alcaldes que tienen toda la maquinaria de la municipalidad, pueden poner a hacer calles, aceras 3 meses antes de las elecciones y gozan también del patrocinio de fundaciones y de megacorporaciones que les dan mucho capital y muchos recursos para poder reelegirse. Entonces, si ustedes están hablando de una descentralización del gobierno central y que la gente piensa más en resolver sus problemas por medio de las municipalidades, pues también no debería haber un paralelismo en términos de cómo se reeligen los alcaldes y pensando en Liberación Nacional, que ganó algunas municipalidades por esa reelección y al mismo tiempo las perdió
con partidos locales. Eso sería. Muchas gracias. Don Emilio, usted sabe la diferencia que hace el CAMAI. Muy amables. Un gran gusto, don Carlos, volvernos a reunir y encontrar acá en La Hora que Ortiga, como nos encontrábamos y estudiábamos juntos en la universidad hace unos años. A mí me parece que el CAMAI que embellece siempre influye. Hace diferencias al mover votantes, hace diferencias al promover una imagen, hace diferencias. Creo que en el caso de la reelección continua, yo soy partidario de la reelección continua, tanto de presidente de la República como de diputados. La única forma de conservar a los buenos es ir descartando a los malos y reeligiendo a los buenos. No existe un inventario de gente buenísima como para que en el país, como para que continuamente descartemos a los exitosos y a los buenos y los dejemos relegados simplemente por darle oportunidad a otros que tal vez no son tan buenos. Creo que el financiamiento del Estado para estas campañas, por eso resulta tan importante, aunque se ha satanizado como un desperdicio y como un negocio para los que participan. Vicios y defectos siempre tendremos en el país y en los sistemas. La democracia es un sistema vivo, no se ha terminado la historia de esta democracia. Todos los días hay que luchar para ir corrigiendo cosas, ir tomando detalles, ir apreciando reformas futuras y haciéndolas, materializándolas. Yo creo que la elección de los señores diputados, de los señores alcaldes que tenían popularidad y que habían servido bien a sus comunidades, se ha materializado. Los electores son los que mandan en una democracia. Don Leonardo, ¿qué sigue? Y ahí viene una gran responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Hablábamos ahora fuera de micrófonos que a veces algunos medios de comunicación colectiva, y decía Emilio que es para otro programa, tiene razón, pero un poco para dejar ahí la semilla y ampliarla probablemente en un futuro programa. Un medio dijo, es que mucha de la gente que va es inexperta, en lugar de decir que una de las grandes ventajas es que los partidos políticos se renovaron, ¿verdad? En muchos lados, vean el cambio de criterio, pero bueno, esa gente tiene que también ser capacitada, formada y sobre todo formada en un tema que hablábamos ahora, que es cómo negociar, ¿verdad? Cómo negociar, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Yo veo ya la influencia de los partidos políticos y dentro de los partidos políticos la influencia de la lucha de tendencias. O sea, ojo, ¿verdad? Ya los partidos empiezan a tener lucha de tendencias, podría ser que en algunas municipalidades un precandidato de un determinado partido de los grandes pues quiera hacer algo en alianza con otros, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar ese tema de aquí en adelante? Porque ¿cuándo asumen estos gobiernos locales y cuál va a ser, digamos, como el cronograma de trabajo que viene para los próximos meses? Perdón, don Gerardo Barrantes de San Carlos y don Rodrigo Pérez de Desamparados. Buenas noches, don Gerardo. Buenas noches, don Carlos. Mire, yo voy a lanzar una vez más un par de cuestionamientos que ya he hecho anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre que un alcalde sea elegido por todo el padrón, que sea elegido por 2 o 3 personas o que alguien lo ponga? ¿Cómo es el asunto? ¿Cambian los problemas de la comunidad? ¿Cambian los asuntos del cantón si cambia el alcalde? No es que el alcalde tiene que atender los mismos asuntos independientemente de si fue elegido por mucha gente, de si fue puesto, de si pertenece a un partido. Eso por un lado, creo que eso no cambia, me parece que es totalmente indiferente. No creo que tampoco se le pueda reclamar a la gente, decirle, mire, si no vota no tiene derecho a reclamar. ¿Cómo es eso? Si todos pagan impuestos y mantienen el municipio, pues tienen derecho a reclamar aunque no hayan votado. Lo otro es que ¿qué hacen los partidos políticos metidos en esas campañas? O sea, ¿cuál es el interés de los partidos políticos de tener fichas? Porque yo lo que creo es que la elección de alcalde debe ser una gestión de cada cantón. Muchísimas gracias, don Gerardo. Don Rodrigo Pérez de Desamparados. Adelante, don Rodrigo.
tenemos algún problema ahí con don Rodrigo, pero don Leonardo, ahí había algunas preguntas y la que le dejaba yo, ¿cuál es el cronograma? Y Eugenia tal vez pueda contestar algunas de las otras de los que decía don Gerardo Barrantes. Ok, bueno. La Unión como institución asociativa de los gobiernos la Unión como institución asociativa de los gobiernos locales trabaja por la autonomía y el fortalecimiento administrativo y financiero de las municipalidades de cara a todo el desarrollo local. Nos ocupamos durante todo este año en trabajar para que este proceso electoral fuera participativo y con entusiasmo de parte de la ciudadanía. Ahora vamos a dedicarnos a trabajar con las autoridades electas en los próximos 3 meses. Vamos a darles un programa de inducción sobre los temas críticos. Muchas veces, y eso es un llamado a los partidos políticos, deben poner sus mejores gentes en los puestos elegibles y en todos los puestos, pero además deben acompañar el proceso de capacitación y de gestión de las autoridades que después quedan electas. Y bueno, eso es también un tema importante, porque se ha perdido el hecho de que los partidos, al volverse maquinarias electorales, pues dejan de formar líderes. Nosotros vamos a entrar en un plan de inducción y de capacitación en este mismo mes, con temas de gestión, planificación, presupuestación, técnicas de negociación, porque queremos que este periodo de inducción, de aprendizaje en los gobiernos locales sea rápido y efectivo, y que los gobiernos puedan rápidamente empezar a tener resultados, a tomar acuerdos, y que haya esa fluidez y esa capacidad de ponerse de acuerdo entre los dos órganos del gobierno local, que es la alcaldía y el consejo municipal. Eugenia, no sé si querés hablar de los datos. Claro. Eugenia, perdón, tenemos a 2 llamadas, son las últimas de la noche, don Rodrigo Pérez y don Juan Pablo Campos, don Rodrigo de Desamparados y don Juan Pablo de San Pedro. Adelante, don Rodrigo. Buenas noches, Juan Carlos y señores. Me llama la atención los resultados de esta elección, una mera coincidencia. O sea, los partidos grandes perdedores como los de izquierda, el PAE, el Libertario y este señor de Cartago, o sea, coinciden con sus representantes en la asamblea, que los diputados que mayor participan en todo, que mayor presencia mediática, oponiéndose o pidiendo cabezas de ministros y todo. La pregunta mía es, ¿no será que también ya los estamos cansados de esta gente y es una forma de protestar, no votando por ellos a nivel cantonal? Esa es mi pregunta. Adelante, Juan Pablo. Buenas noches, señores y señora que está ahí con ustedes. A diferencia de lo que dijo el señor anterior, vieron que a mí no me sorprende el resultado de las elecciones. Yo creo que los liberacionistas siempre han sido muy fieles al voto, ¿verdad? Sea ya para presidente, para alcalde, lo que sea, ellos siempre han sido muy fieles y digamos, si analizamos un poco la elección anterior, Johnny Araya es el que gana en primera ronda, digamos, sin el 40% la elección, y en la segunda ronda obviamente la pierde por el descontento que tiene la gente. Yo, escuchando el programa Así es la cosa, concuerdo con lo que ellos decían, que el señor Figueres hace un análisis mal hecho, ¿verdad?, acerca de estas elecciones municipales, al punto de que los señores se reían, ¿verdad?, diciendo de que Liberación Nacional había tomado más fuerza. Yo creo que en una eventual elección, que estuviera el señor Figueres, él podría llegar de primer lugar. En una segunda ronda perdería, ¿verdad?, por el descontento de la población costarricense. No sé, solo yo creo que Alejandro Rueda es más odiado que el señor Figueres en Costa Rica, y a lo que dijo un señor de ahora, de que las personas buenas se pueden reelegir, pero lastimosamente nosotros los ticos estamos hartos de que mucha gente que no es buena ocupe puestos públicos. Muchísimas gracias, Eugenia. Sí, tal vez no, íbamos a aprovechar
para anunciar a las autoridades locales que nos estén escuchando nuestro programa de capacitación de una vez, ¿verdad? Pueden entrar a la página www.ungl.r.cr. El 26 de febrero estaremos con alcaldes, vicealcaldes y regidores de San José y Heredia en San José. El 4 de marzo estaremos en la provincia de Alajuela, el 11 de marzo en Zona Norte, así que invitamos a todos los compañeros de Upala, Huetuso, Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí. El 18 de marzo estaremos en la zona sur. El 8 de abril estaremos en el Pacífico Central. El 15 de abril también en Guanacaste. El 22 de abril en Limón y concluimos en Cartago el próximo 29 de abril. Pueden encontrar más información en nuestra página. Nada más quería agregar eso, en el sentido de que hay que agregar esto, o sea, estos alcaldes que llegan hoy, unos nuevos, otros ya con experiencia, llegan a un contexto muy distinto al que llegaron las autoridades locales anteriores. Llegan en un periodo donde hay una expectativa muy grande sobre la ejecución de los recursos de la ley 9329, y eso es una expectativa de los actores políticos, de los diputados que aprobaron la ley mucho. Llegan junto a las autoridades, llegan los regidores junto con el alcalde, y eso también va a determinar diferencias. Y nada más quería agregar ese detalle para cuando digamos que tal vez el Consejo Municipal va a estar muy fraccionado y se va a dificultar la gobernanza, pues también pensemos que puede que se haga un contrapeso con el hecho de que estas autoridades inicien los procesos de las curvas de aprendizaje al mismo tiempo, ¿verdad? También es una posibilidad que hay que considerarla y no tomarla a la ligera. Un minuto para cada uno. ¿Quién ganó y quién perdió, don Emilio? Ganamos todos, en particular Costa Rica y todos sus ciudadanos. Perdón. Digo que ganamos todos. Ganó Costa Rica, ganaron los costarricenses. Liberación Nacional sostuvo 50 alcaldías. La Unidad Social Cristiana creció su número de alcaldías. El PAC, a pesar del desgaste, conservó 6 alcaldías. Ciertamente no son las mismas, no fue reelecto, fue rechazado en unas, pero reelecto en otras. El PAC ha tenido un desgaste fabuloso, dramático. En el caso del Frente Amplio, bueno, tiene su primera alcaldía de la historia y está eligiendo 30 miembros de los consejos directivos, claro, sobre 6,000 que son los electos, pero bueno, 30 sobre 6,000 es más que 0 o 1 sobre 6,000, también ganaron los cantones que eligieron con sus partidos cantonales personas, y sobre todo ganó el país en su institucionalidad y en su cultura al motivar a las gentes a empoderarse de las soluciones locales que ellos a los problemas que ellos tienen. Ok, bueno, me parece que partiendo de que en Costa Rica solo tenemos 2 niveles de gobierno en nuestra Constitución, el gobierno central y los gobiernos locales en los territorios, la forma de profundizar la democracia, de abrir los espacios de participación a la gente en las decisiones que tienen que ver con mi calidad de vida, con la calidad de vida de mi familia, de mi barrio, de mi cantón, esos espacios están definitivamente cada vez más en los gobiernos municipales, en los gobiernos locales. Y para que esos espacios se activen y sean vigorosos y se traduzcan en políticas públicas locales con impacto y con mayor bienestar, tenemos que empoderar a los gobiernos locales con una alta participación, tanto en la oferta política de la gente como en la votación, y eso se vio reflejado en estas elecciones. Entonces yo creo que el gran ganador es nuestro sistema político, que se está refrescando, que está dando un giro hacia los gobiernos locales, ¿verdad? Hacia la eficiencia incluso del mismo Estado en resolver los temas del desarrollo, con una participación de la gente que siente el gobierno local cada vez más cerca y que se identifica cada vez más. Creo que por ahí es donde va el asunto de cuál es la ganancia de este proceso electoral. Muy en línea de lo que menciona Leonardo, gana Costa Rica, gana los ciudadanos que eligieron a las y los mejores candidatos, gana quien aprendió en este proceso electoral
cuál es el rol de su municipalidad, y yo creo que los partidos también ganan una experiencia que no tenían en términos de la importancia y cómo dimensionaron el proceso. Y ahí, no, pues seguimos construyendo, es un eslabón muy pequeño y es algo que tenemos que sumarle muchos procesos más. Y antes de cerrar, quiero mandar un saludo a mi mamá, que nos está viendo a todos desde Miami junto con mis hermanos. Gracias. Bueno, ninguno me dijo, ganó Johnny Araya también en la ciudad capital, ¿verdad? O sea, el candidato más derrotado en las últimas elecciones y gana en la ciudad capital. Ninguno me lo dijo, pero bueno, ahí lo dejamos también puesto que ganó Johnny Araya. Ahí me estaban poniendo el micrófono, pero ya se nos está yendo el tiempo. Y aquí sí hay un tema importante que quiero dejar pendiente, que es que ahora tienen la oportunidad los alcaldes y alcaldesas, regidoras y regidores, síndicos y síndicas y ¿cómo se llaman los de las intendencias? Concejales y las intendencias de los partidos grandes, demostrar que sí se puede confiar en los políticos. O sea, ahora tienen la gran opción de hacer gobiernos abiertos, gobiernos transparentes, gobiernos honestos, éticos, que le den a los costarricenses una opción, y ojalá que en el 2018 tengamos, voy a ponerme una cajita blanca, tengamos un abstencionismo de un 5% nada más, y los costarricenses decidan qué es lo que mejor le conviene a este país y que permitan la gobernabilidad. Pero ese es un tema que será para otro programa. Alexander Víquez en Canal 2, Glenn Montero y Heiner Chacón por Radio Monumental, Rolando González, que hoy nos traicionó, ¿verdad, Rigo? Nos abandonó. Hoy se fue a Ortigar a San Carlos. María del Carmen Pozo, Rigoberto González y Carlos Roversi, nos despedimos. Y Rolando González Jr., perdón, que espero no esté ortigando ahí también con don Rolando de San Carlos. Fijo fue el que tomó la foto. Nos despedimos y los vemos la próxima semana.